Buenas nuevas, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que sirve de extensión al que ya he comentado acerca de la necesidad imperante de un diálogo en Venezuela. Porque si bien la presencia de una comisión de expresidentes, hablo del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández y el expresidente de Panamá Martín Torrijos están tratando de propiciar un diálogo en Venezuela. Incluso el Vaticano, a pesar de que había dicho que enviaría a su emisario Paul Gallagher a Venezuela, ha cancelado su visita, pero incluso la mediación del Vaticano para un diálogo más ético, moral, reflexivo y conciliatorio, y la mediación de esta comisión de expresidentes que en mi opinión debería ampliarse a través de la integración de subcomisiones de otras instancias como los buenos oficios de la ONU, con la presencia del secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la observación de subcomisiones de UNASUR, OEA y CELAC para un diálogo político, ya que se necesita un diálogo más político que ético. Entonces es necesario que las partes se salgan de esos polos, de esos extremismos políticos, porque el juego está trancado. El juego está trancado porque nadie quiere ceder en Venezuela. Y al nadie querer ceder, entonces cuando, como he leído en diversos artículos, cuando la política está polarizada, la decisión debe recaer en el pueblo. El pueblo hace vida en la política, pero es quien la condiciona y la regula. Entonces, si los factores políticos están muy radicalizados, es el factor subordinado a la política, que es el pueblo, el que debe decidir su propio destino, porque los factores políticos están en una especie de desparalelismo, es decir, una situación en la que de alguna manera están paralelos el uno al otro, pero distantes al mismo tiempo, de manera tal que en Venezuela debe primar un diálogo, independientemente de que el gobierno quiera mantenerse en el poder porque eso es lo que quiere, y la oposición quiera tomar el poder porque eso es lo que quiere, ya que hay dos agendas en el país: una agenda política, la lucha de los políticos, ya sea PSV, MUD, gobierno, oposición, llámese como se llame, por el poder, y la agenda del país, que es una solución a la crisis económica que ha sido en parte por la mala gestión del gobierno en cuanto a su política económica, un modelo que ha sufrido un punto de quiebre e inflexión sin precedentes, y también por la falta de conciencia del pueblo venezolano sobre la realidad de un modelo que debe ser de alguna manera llevado de mejor manera. Pero eso es otro debate. El punto central del debate es que para que haya un diálogo en Venezuela, ambas partes tienen que sincerarse. Pero parece que uno de los factores políticos, si no el más importante y el que es protagonista de todo esto, ya está empezando de alguna manera a ceder posesiones, tal vez de un modo retórico. Pero sí es cierto lo que dijo, así como es cierto o cierta la información dada por Rodríguez Zapatero de que tanto o gobierno como oposición aceptaron ir a un diálogo, porque él se reunió con ambos, tanto con el gobierno como la oposición. Entonces, el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que autorizó a miembros del PSV reunirse con la MUD, es decir, con la oposición. Lo informaba el diario El Nacional el día 20 de mayo, ya que Maduro no precisó qué representantes del PSV se reunieron con los opositores. El presidente de la República dijo el jueves 19 de mayo, durante la instalación del nuevo comando central del PSV, que ha autorizado a varios voceros del PSV para que se reunieran con líderes de la oposición en busca de la conciliación. Desde el Teatro Teresa Carreño, Maduro reveló lo siguiente, y cito textualmente sus palabras: voy a confesar un secreto. Aquí en ese salón hay unos compañeros que han conversado con ellos, es decir, con la oposición, con mi autorización, porque se ha hablado bastante con Capriles, con Julio Borges y con Alup, diciendo que respeten la ley y la constitución. Es mi obligación buscar la paz por la vía de la palabra. Maduro no precisó qué representantes del PSV se reunieron con los opositores, sin embargo, estos al parecer aclararon a Borges, Capriles y a Ramos Alup que el referéndum no es una opción y que no iba a ser activado. Prosiguió el jefe de Estado: estaban conscientes que no iban a activar el referendo revocatorio. Luego vino una orden dictada desde la cúpula de poder político, precedida por el gobierno. Luego vino una orden de una embajada de aquí de activarlo, pero no es para que se concrete, es para generar las condiciones para calentar las calles y justificar un golpe de Estado o una intervención extranjera.
Ahora, Nicolás Maduro ha informado esto, ha dicho que autorizó a miembros del PSV a reunirse con la oposición, con la MUD, pero ¿lo hace para ir a un diálogo o para imponer su retórica defensiva? Me refiero a que hace un par de años el mismo Nicolás Maduro decía en una transmisión del canal estatal venezolana de televisión que si la oposición y el pueblo querían revocarlo en 2016, él aceptaría ir a un revocatorio porque está contemplado en la Constitución. Lo había aceptado, que si el pueblo quería llevarlo a un revocatorio en 2016, aquí están las herramientas, mostrando la Constitución en la Cámara. Ahora, 2 años después, Maduro niega que se haga un referendo revocatorio, dice que seguirá gobernando hasta 2019, mínimo hasta 2018, y sus palabras más polémicas, que el referendo revocatorio no es una obligación, sino una opción. Es decir, si bien la Constitución lo contempla como una opción, porque técnicamente sí es una opción, y no es por defender las palabras de Maduro ni tampoco las de la oposición, es una opción porque existen 3 mecanismos constitucionales para propiciar un cambio de gobierno de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano, que son la enmienda constitucional, que busca reducir o recortar el periodo de gobierno, algo que la oposición aprobó en un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, pero para la poca sorpresa de muchos, esta ley o este proyecto de ley fue negado por el Tribunal Supremo de Justicia. Luego se contempla el referendo revocatorio y por último la Asamblea Nacional Constituyente. El referendo revocatorio es una consulta en la cual el pueblo decide si quiere que su gobernante siga en el poder o no, y la Asamblea Nacional Constituyente una reunión o una reunión de constituyentes, una reunión extraordinaria propiciada y también validada por decisión de la Asamblea Nacional, decisión del presidente y 15% a través de firmas de los pobladores, de los votantes en el registro electoral, inscritos en el registro electoral. Se convoca una Asamblea Nacional Constituyente para reestructurar el Estado, para reorganizar el Estado, disolver poderes, reformar, crear una nueva constitución y un nuevo ordenamiento jurídico. Esto es un proceso más complejo, por lo cual la oposición se iba por 2 opciones. Prefería la enmienda constitucional, porque el referendo revocatorio significaba un trámite que desencadenaría en lo que estamos viendo actualmente, en mayor inestabilidad política, mientras que la enmienda constitucional, si bien podría representar descontento por parte del factor oficialista, significaba que Maduro gobernaría solamente un año más y allí se cortaría su periodo en el gobierno. Esto fue negado. La Asamblea Nacional Constituyente resulta ser un proceso tedioso, más complejo, que de alguna manera podría propiciar también una crisis política más grave, pero el revocatorio parece que es la única vía restante. En ese caso, Nicolás Maduro tiene razón al decir que el referendo revocatorio es una opción. Dice que no es una obligación, pero allí sí no concuerdo con sus palabras, porque de alguna manera el referendo revocatorio, dada la inestabilidad y la crisis política y social que hay en Venezuela por la precaria crisis económica, entonces parece que sí es una obligación para los venezolanos que quieren una agenda del país, una agenda de soluciones, mientras los políticos se debaten el poder, luchan en esa pugna por el poder a través de la agenda política y partidista, ya que tanto gobierno como oposición no poseen un plan o una agenda económica, que para eso es el diálogo, para diseñar la agenda de soluciones, para que en caso de que Maduro sea revocado este año y asuma el gobierno la oposición, tenga una agenda para una Venezuela después de Maduro, una agenda de gobierno y no una agenda partidista que se basa en sacar a Maduro del poder. Y al parecer no hay un proyecto país de la oposición, sino un proyecto de partido. Pero en caso de que Maduro sea revocado en 2017, asumiría el vicepresidente, seguiría el mismo modelo, y de no haber diálogo no habría soluciones, a pesar de que siga al vicepresidente, que mantendría el modelo chavista. De cierta manera, por ello se debe propiciar un diálogo para que se haga revocatorio en 2016 o en 2017, sea revocado Maduro, asuma la oposición o siga el vicepresidente y siga el chavismo y no termine. Entonces la agenda de soluciones sea para el pueblo, gobierne quien gobierne después del revocatorio. Por ello debe haber un diálogo en Venezuela, pero parece que Maduro autorizó esta reunión
para imponer la retórica defensiva de que el revocatorio no es una obligación sino una opción. La oposición ha aceptado ir a un diálogo con la condición de que se haga el revocatorio y de que se ponga fecha. Pero de alguna manera no puede haber un diálogo bien configurado y bien estructurado, con una agenda de soluciones clara y con puntos de consenso y convergencia válidos, mientras la oposición siga enfrascada en la obsesión política de un revocatorio y el gobierno siga enfrascado en su obsesión política de mantenerse en el poder y de que no se haga ni se lleve a cabo el referendo revocatorio. Entonces Maduro sigue con su retórica disuasiva del revocatorio. Hay que tener en cuenta que si él quiere negociar y el gobierno quiere negociar, que sea un diálogo y no el revocatorio. Eso es lo que hay que tener en cuenta para negociar, para que haya una agenda de soluciones y para que haya soluciones concretas a los problemas de los venezolanos en esta acuciosa crisis económica. Debe haber un diálogo, porque el revocatorio no va a solucionar los problemas del país. Sacará a Maduro del poder y puede que esto sea una solución parcial, pero no lo es como tal, o no lo sería como tal, porque una vez, si llega a pasar así, Maduro es revocado, la crisis seguirá, y si no hay agenda, el colapso político permanecerá hasta que quien llegue al poder pueda ir reestructurando la situación, pueda impulsar un proyecto país y de alguna manera empezar a aplicar políticas económicas de ajuste con total urgencia, así como lo está haciendo Michel Temer en Brasil, con mucho descontento que habrá, porque el chavismo pasaría a ser oposición total y más radical de lo que ya es ahora siendo gobierno, y por ellos hay que tener en cuenta que el diálogo debe pasar por crear soluciones antes de que se haga un revocatorio, y en él, si es en 2016 o en 2017, gobierne quien gobierne, sea la oposición o el vicepresidente, dependiendo de cuándo se haga. Pero hay que tener en cuenta también, y esto lo consulté con un colega periodista, @SR venezolano, Carlos Guerrero, para quienes quieran seguirlo en su cuenta en Twitter, me comentaba que la oposición democrática ha dicho que el único diálogo que quiere es el del revocatorio. Pero personalmente creo que el revocatorio es más una evaluación, muy dura por cierto, una evaluación de gestión, que un diálogo. Es una consulta para un cambio político, no es un diálogo como tal, no traerá soluciones como tal, traerá un cambio político que allanará el camino para las soluciones. Pero el cambio político no es el conjunto de soluciones. Las soluciones pueden existir aún estando el gobierno en el poder, lo cual hasta ahora parece una utopía, pero las soluciones, gobierno, oposición o gobierne el chavismo, llegarán si hay un diálogo. El revocatorio propiciará un cambio político, pero no propiciará soluciones, sino puede que el allanamiento del camino y de las condiciones para posibles soluciones. Ese colega me comentaba absolutamente nada, así como no lograron nada con las últimas leyes habilitantes, inertes, es decir, que las últimas leyes habilitantes que le otorgaron el poder a Maduro para aprobar los estados de excepción, mayor control férreo, despliegue de la seguridad para evitar la presión social, controles incluso a los flujos de capitales dentro del país. Entonces, de alguna manera, esto hace que quede demostrado que ante la pérdida de poder por baja y pérdida de apoyo político y capital político con un 15% y alta ingobernabilidad, con una crisis sociopolítica, el gobierno busca, valga la redundancia, gobernar el país con decretos, leyes que resultan inviables porque no tienen el respaldo del Parlamento, viola ese artículo de la Constitución de la consulta a través del artículo 51 y también el artículo 343, si no me equivoco, del decreto de estado de excepción. Viola ese artículo, viola el artículo 5 de la soberanía, y al violar estos artículos quebranta el orden constitucional y por ello se torna inviable porque no tiene apoyo legítimo de la sociedad, también aparte del apoyo legislativo del Parlamento. Entonces es por ello que tras la pérdida de poder busca recuperarlo de cierta manera con decretos, leyes que hasta ahora resultan inviables. Entonces resulta muy llamativo el hecho de que Maduro haya aceptado que va a reconocer los resultados del revocatorio si este se lleva a cabo. Sí, así lo dijo. ¿Por qué? Porque él comentaba hace unos días lo siguiente: si hay un revocatorio, el primero que va a salir a aceptarla con la ley y la constitución será Nicolás Maduro. Aceptó reconocer los resultados del revocatorio cuando de alguna manera se puede vaticinar que no se ve tan fácilmente a un gobierno cediendo el poder tan tranquilamente como lo aceptó los resultados del 6 de diciembre. Es decir, no implica la pérdida del Parlamento ya,
como el 6 de diciembre. Implica la pérdida del poder que podría significar el fin del chavismo y de un proyecto que a través de un aparente legado le dejó Hugo Chávez a Nicolás Maduro. Significaría el fin de un ciclo político y al terminar un ciclo político inicia otro. De tal manera que, si bien Maduro está en una posición de radicalización, podría reconocer los resultados, pero bajo una retórica diferente a la que o con la que lo hizo el día 6 de diciembre al reconocer los resultados de las elecciones con esa aplastante victoria de la oposición. Hay que tener en cuenta, y es muy importante que se tenga eso en cuenta. Entonces, si Maduro dijo que reconocerá el referéndum, parece resignado a un proceso inminente y socialmente irreversible. Esto basado en la interpretación que le di al tweet de un reconocido periodista venezolano que formaba parte del canal de Globovisión Muy Crítico, por cierto, Leopoldo Castillo, @elcitizen en Twitter, quien precisamente tuiteaba lo siguiente: el país rumbo al revocatorio será difícil para el gobierno desviarlo de esa ruta, es lo que quiere la gente y lo sacará por los votos. Es decir, prácticamente Leopoldo Castillo dice que el revocatorio es inminente, es un proceso muy difícil de revertir porque al tener un 80% del país en contra, una popularidad del 15%, al tener un conjunto de cerca de 2 millones de firmas rechazando al gobierno, se puede decir que la legitimidad social la ha perdido el gobierno. Y si Maduro dijo que reconocerá el referéndum, parece resignado a cualquier resultado y a un proceso inminente y que es socialmente reversible porque las calles en Venezuela ya se han calentado, el descontento es muy alto, no solamente exigiendo el revocatorio, sino por la crisis económica, hasta el punto de que la gente grita por comida, exige o le exige comida al gobierno en manifestaciones, se han tornado violentas en diferentes puntos del país. Así son las cosas en Venezuela. Pero otro factor político impulsor de este proceso del referéndum revocatorio también hizo declaraciones que me llamaron mucho la atención. Esta vez se las hizo, se las ofreció, se las concedió a un medio internacional, BBC Mundo, quien decía lo siguiente: Enrique Capriles, uno de los principales líderes opositores de Venezuela y ex candidato presidencial, cree que la idea de un levantamiento militar está en el ambiente y considera al actual mandatario, Nicolás Maduro, como un error de nuestra historia y un segundón. Y es que el gobernador del estado Miranda dijo lo siguiente: si Maduro pretende ignorar la decisión de la asamblea y pretende dictar leyes, todas esas leyes son inconstitucionales y Maduro pasa a ser un gobierno de facto y empieza a gobernar al margen de la Constitución. ¿Qué significa eso que dice Capriles? Si bien llamó a los militares a estar con el gobierno, con Maduro, con la Constitución, entonces puede que un levantamiento militar sea posible. Hay facciones dentro de la cúpula militar que están en descontento, pero es una minoría que hasta ahora parece no poder alzársele en armas a una mayoría que apoya al gobierno por la relación política, la relación proteccionista, gobierno, estado, estamento militar que configuró y supo configurar estratégicamente muy bien Hugo Chávez. Entonces no se ve hasta ahora un escenario en el que los militares tengan un alzamiento en armas contra el gobierno, pero lo que dice Maduro o lo que dice Capriles, corrijo, de que Maduro pasaría a ser un gobierno de facto y empezaría a gobernar al margen de la Constitución, puede que ya se esté empezando a ver, porque si bien es un gobierno que aún tiene de alguna manera vigencia, porque aún está en el poder técnicamente, podría llegar a ser o podría estar empezando a ser un gobierno de facto, es decir, un gobierno que tiene el poder pero que no tiene legitimidad social ni respaldo político y social, que el pueblo no lo quiere, hablando en lenguaje coloquial, y sería un gobierno de facto porque está allí, tiene presencia, existe, pero es de facto porque no tiene reconocimiento por parte del pueblo. Sí reconocimiento institucional, sí reconocimiento oficial, pero no reconocimiento a través del aval de la legitimidad social del pueblo, consagrada también por el artículo 5 e incluso invocando el artículo 350, desconociendo lo que los venezolanos consideran un régimen que ha menoscabado derechos humanos. Allí empezaría Maduro a gobernar al margen de la Constitución. Personalmente creo que ya lo está haciendo, porque al decretar este estado de excepción violó normas del proceso, violó artículos de la Constitución que exigía la consulta al Poder Legislativo, lo cual no hizo, que limitaba la prorrogación del decreto, lo cual ya lo hizo 2 veces. Entonces hay que tener en cuenta que al violar esos estatutos de la Constitución y al desconocer al Parlamento
para consultar este decreto de estado de excepción. Allí empezó a gobernar y desde ese momento empezó a gobernar al margen de la Constitución, y al no tener legitimidad social podría estar empezando a ser un gobierno de facto que está allí, tiene presencia, pero que no tiene aval ni respaldo del pueblo. Así están las cosas en Venezuela. Un diálogo es lo que debe primar, eso es lo que ha dicho Maduro. Reconoció que aceptaría los resultados si se da el revocatorio, que mandó a miembros del PSV a reunirse con la MUD, pero la idea es que el diálogo se dé siempre y cuando Maduro tome la iniciativa, porque si el presidente no toma la iniciativa, esa comisión tendría un trabajo mucho más arduo y prácticamente imposible de lograr que gobierno y oposición se sienten, así como lo hicieron hace ya un año prácticamente. Diálogo, entre comillas, el cual no hubo ningún resultado. Les ha hablado Ricardo Serrano en un capítulo más de esta tensión política que se vive en Venezuela, país que necesita un diálogo para una solución, o un conjunto de soluciones concretas, pero que a su vez está inmerso en una crisis política por un gobierno que quiere mantenerse en el poder y una oposición que quiere sacar a Maduro del poder a través de un revocatorio, y una población en las calles reclamando por la crisis económica y reclamando por un referéndum revocatorio para originar un cambio político. Es decir, puede haber un escenario en el que ambos factores se reúnan y se vean las caras, pero actualmente hay uno en el cual no quieren verse las caras, en el cual están totalmente divididos, y eso ha agravado la crisis política que hoy se vive en Venezuela por la crisis económica que parece cada día ser peor en este país. Les ha hablado Ricardo Serrano. Nos encontramos en una próxima edición de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Hasta luego.